El sonido es el fenómeno físico que estimula el oído en los seres humanos. El sonido se percibe cuando un cuerpo vibra a una frecuencia comprendida entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. Cuando la frecuencia de una onda sonora es inferior al límite audible, se dice que es infrasónica, y si es mayor, es ultrasónica. Intensidad. Esta cualidad determina si un sonido es fuerte o débil. La intensidad de un sonido depende de la amplitud de la onda, ya que a medida que ésta aumenta, la intensidad también se incrementa de la distancia existente entre la fuente sonora y el oyente. La intensidad de un sonido expresa la cantidad de energía acústica que en un segundo pasa a través de una superficie de 1 centímetro cuadrado, perpendicular a la dirección en la cual se propaga la onda. Las unidades de intensidad sonora, o bien IS, son: IS es igual a joules sobre segundo sobre 1 centímetro al cuadrado, que es igual a watts sobre centímetro al cuadrado, como se ve en la imagen. El valor considerado como el nivel cero de la intensidad sonora es igual a 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro al cuadrado, y el nivel denominado umbral de dolor es igual a 1 por 10 a la menos 4 watts sobre centímetro al cuadrado. Las unidades que se utilizan para medir las intensidades son el Bel y el decibel, en donde el Bel se representa con una B mayúscula y el decibel con una D minúscula y una B mayúscula. Si la intensidad de un sonido es 10 veces mayor a la intensidad de otro, se dice que la relación entre sus intensidades es de un Bel, como se expresa en la imagen que está del lado izquierdo. Tono. Esta cualidad del sonido depende de la frecuencia con la que vibra el cuerpo emisor del sonido. A mayor frecuencia, el sonido es más alto o agudo. A menor frecuencia, el sonido es más bajo o grave. Un ejemplo claro de esto es cuando vemos en las películas o series que alguien grita que tan agudo que rompe una copa de cristal. Timbre. Es una cualidad que posibilita identificar la fuente sonora, aunque distintos instrumentos produzcan sonidos con el mismo tono e intensidad. Esto es posible pues el tono fundamental siempre va acompañado de tonos armónicos, que se llaman sobretonos. Estos le dan el timbre característico a un instrumento musical o a la voz. Velocidad del sonido. La rapidez con la que se propaga un sonido depende del medio elástico y de su temperatura. Estas variaciones se pueden notar con el aire o agua. Efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia de un sonido, durante el movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Un ejemplo de este fenómeno es cuando escuchamos la sirena de una ambulancia, ya que notamos que cuando está cerca el sonido es más agudo que cuando está lejos. La explicación de este fenómeno es que cuando la fuente sonora se acerca al observador, las ondas que emite tienden a alcanzar a las que se desplazan delante de ellas, reduciendo la longitud de onda o distancia entre cresta y cresta, lo cual provoca un aumento en la frecuencia del sonido. Por esta razón se escucha un sonido agudo. Al alejarse, la distancia entre crestas aumenta y origina una disminución en la frecuencia. Debido a ello, se escucha un sonido grave, como se puede ver en la imagen. Para calcular la frecuencia aparente de un sonido que escucha un observador, tenemos las siguientes situaciones. Una de ellas es cuando la fuente sonora está en movimiento y el observador se encuentra en reposo. Para esa se usa la expresión que está del lado izquierdo de la imagen. La otra situación es lo opuesto a la anterior. Es cuando la fuente sonora permanece en reposo y el observador es quien se acerca o se aleja de ella. Para esta situación se usa la expresión que está del lado derecho de la imagen. Resonancia. Se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Este fenómeno se aplica en las llamadas cajas de resonancia que tienen algunos instrumentos musicales como el piano o el violín. Reflexión. Este fenómeno se produce cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar contra una pared dura. Si el vector de propagación sonoro incide perpendicularmente a una superficie, se refleja en sentido contrario, pero si incide en forma oblicua, los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. Los delfines, murciélagos y otros animales más utilizan esto para ubicar los obstáculos. Eco. Se origina por la repetición de un sonido reflejado. Este se escucha claramente en salones amplios donde la pared se encuentra a unos 17 metros como mínimo de distancia del oyente. También en lugares con esta característica. Claros ejemplos son habitaciones vacías o una cueva. Reverberación. Dicho fenómeno se produce si después de escucharse un sonido original, este persiste dentro de un local como consecuencia del eco.
Esto se puede reducir con el empleo de cortinas o bien recubriendo las paredes con materiales que absorben el sonido, como el corcho.